Queridos amigos y camaradas, bienvenidos una semana más a este espacio donde vamos a analizar un poco la geopolítica internacional, los acontecimientos que han tenido que ver con las relaciones internacionales y que pueden determinar de alguna forma cómo va a discurrir esa política internacional que, queramos o no, nos afecta siempre en nuestros países y intentar, dar algunas claves que puedan ayudar a hacer que sea comprensible para todos nosotros, ¿no? Agradecer vuestra presencia, por tanto, y también al equipo técnico de MP que está detrás de la pantalla haciendo que esto sea posible, ¿no? Hoy, al final, en la sección temática que siempre solemos hacer, con la cual dedicaremos siempre los últimos 15 minutos, vamos a hablar de otro aspecto más de la ideología dominante, que es la Agenda 2030. Pero antes, como siempre, vamos a tratar algunos de esos temas, como decíamos al principio, y proceder un poco a su deconstrucción, ¿no? A ver qué es lo que hay detrás y cuáles son las claves que nos ayudan a comprender. Así que comenzamos. En primer lugar, vamos a comenzar por la guerra de Ucrania. Se suceden las noticias, ¿no?, habitualmente, de que aquello es un frente estancado, de que la guerra está paralizada, de que no se ve no solamente final, sí que no se ve que haya resultados por ninguna de las partes, es decir, como si estuviera una especie de tablas, ¿no? Bien, pero eso es falso. Es decir, los que siguen habitualmente el desarrollo táctico y operacional de lo que ocurre en ese frente de 1.500 kilómetros más ya, porque ya llega a la región de Sumi en el norte, de 1.500 kilómetros de frente, pues saben que no está paralizado, ¿no? De hecho, el ejército ruso pues avanza en toda la línea del frente, muy poco a poco, es decir, intentando minimizar las pérdidas propias, pero es raro el día o cada 2 días que no se libere una nueva población. Ha sido en las últimas 48, ayer fue la localidad de Sumi, pero es que hoy, pocas horas antes de comenzar este programa, ha sido la localidad de Sokol, en la República Popular de Donetsk. Hay varias poblaciones que están a punto de caer, como vemos en la imagen, pues las flechitas indican ahora la parte más activa del frente, que es alrededor de la ciudad de Siversk, y como se ve por la flechita, pues poco a poco se van abriendo zonas donde continúa el avance ruso, ¿no? Hay también mucha cantidad de fake news, de noticias que si no se cogen acríticamente, pues nos hacen de alguna forma imposible entender lo que pasa, ¿no? Porque, es decir, por ejemplo, los últimos días, ¿no?, que los misiles ucranianos habían destruido una estación de seguimiento espacial rusa. Bueno, es decir, han lanzado para allá misiles y drones, y como siempre, pues se puede producir algún daño generalmente superficial en donde caen, pero porque suelen ser derribados y los restos que caen con cierta potencia, pero no hay tal cosa. No ha habido tal destrucción de una estación de seguimiento espacial ni nada por el estilo. Esto, bueno, pues se hace dentro, lo transmiten mucho los canales ucranianos, el noticiario y demás, pero se hace fundamentalmente para intentar mantener la moral de un ejército ucraniano que, por razones obvias en la guerra, pues conocedor de sus pérdidas, pues empieza a padecer esa falta de moral. Lo que sí ocurre todos los días, y esto lo suelen ocultar los noticiarios y la prensa occidental, es cómo tanto el ejército de Kiev como sus patrocinadores occidentales, es decir, la OTAN, cometen actos terroristas contra Rusia. Hoy mismo ha sido en la región de Kursk, en el pueblo de Gorodiche, donde murieron 5 personas, 2 de ellas niños, todos civiles. Estaban en su domicilio particular cuando cayeron los cohetes ucranianos. También hay que decir que población de los helicópteros ucranianos
7 habitantes, 7 civiles en la ciudad de Derzinski, en Toretsk, que es otra parte bastante activa del frente, que estaban siendo evacuados, murieron por un ataque. Esto sí que ocurre diariamente, esto sí que lo ocultan diariamente la prensa occidental. Así que, bueno, simplemente comentarlo, no hay tal congelación del frente, no hay tal paralización, no hay tal parada, el frente sigue activo. Todos los días las bajas, tanto de un lado como otro, son importantes, sobre todo las bajas dentro del ejército ucraniano, que es tanto en el frente como en la retaguardia por los bombardeos de precisión rusos, pues están ahora mismo, doblan la de diariamente la que había hace 3, 4 meses. Estamos prácticamente en 2.000 diarias. Si se tiene en cuenta el fracaso de la movilización, pues esto nos pone al ejército ucraniano en una situación muy delicada, que simplemente se va agravando con el tiempo. Lo vimos hace semanas, cuando tuvimos el último programa antes de mi viaje, y lo seguimos viendo hoy, y creo que lamentablemente para el pueblo ucraniano seguirá ocurriendo así en las próximas semanas. Bien, dicho esto, vamos a uno de los aspectos que esta semana ha sido noticia y que creo que merece algunos comentarios importantes. Ha sido liberado, por fin, Julian Assange, el fundador de Wikileaks. El caso Assange es una demostración empírica de que la verdad y la justicia en Estados Unidos han desaparecido. Por recordar algunos datos, ¿no? El 24 de junio, Julian Assange fue finalmente liberado tras 12 años de confinamiento y de tortura psicológica. Su calvario comenzó cuando su organización, Wikileaks, hicieron público en 2010 miles de documentos sobre la participación, sobre la acción, ¿no?, del ejército norteamericano, tanto en Irak como en Afganistán, donde se demostraban la comisión de crímenes de guerra cometidos por el ejército estadounidense en esos países desde 2007. En 2012 fue obligado a asilarse en la Embajada de Ecuador en Londres por las acusaciones. Una de las acusaciones, hubo varias, en concreto una muy sonada, fue una acusación de abuso sexual que puso una ciudadana sueca. Y bueno, se intentaba enganchar a Assange por cualquiera de estas cosas, pero bueno, el objetivo claramente era otro. De hecho, estas acusaciones al final se fueron retirando porque no tenían consistencia ninguna. El caso es que en 2019, con el cambio de gobierno en Ecuador, Assange fue entregado a las autoridades británicas, que lo metieron en una lúgubre prisión, la de Belmarsh, donde sí que luchó ya contra los cargos que les quería imponer la administración norteamericana, la justicia norteamericana. A partir de 2024, esa acusación de Estados Unidos fundamentalmente era la de conspiración para obtener y revelar información sobre la defensa nacional. Dicho de otra forma, que Julian Assange era un espía que había obtenido información confidencial y además la había hecho pública, poniendo en peligro la vida de agentes o de personas pertenecientes al ejército norteamericano. Así ha ido recurriendo la historia con recursos para intentar impedir la extradición a los Estados Unidos, donde la acusación podía llegar a ser de varias décadas de prisión perpetua e incluso la pena de muerte en función del estado donde fuera juzgado y demás. Lo curioso es que, bueno, pues llegamos a esta época electoral y todos sabemos que la administración Biden tenía una patata caliente con este hombre. Era muy sencillo, además, para cualquier otro pensar en decir, Trump lo dejó caer en algún momento, de que pondría en libertad a Assange o cualquier cosa. Es decir, esto era en manos de un enemigo político o geopolítico, era una patata caliente y podía ser un arma terrible. Con lo cual, de alguna forma, la administración norteamericana decidió quitarse encima el asunto a Assange. Y para eso llega a un acuerdo en el que a él se le obliga a reconocer
que efectivamente había sido así, es decir, que poco menos que había realizado una acción de espionaje, y se le impondría una pena de prisión que realmente ya había, es decir, fuera la equivalente a la que ya había sufrido, la que ya había cumplido en estos años. Y es bueno, pues Assange sale de la prisión de Belmarsh hacia Australia, hace escala en la isla ya en Asia, camino de Canberra, en el cual se presenta ante un juzgado, este tribunal, hay un tribunal federal del distrito en la isla de Saipán, eso es, la isla de Saipán, le pone en libertad tras declararse culpable de violar esa ley de espionaje. Durante la comparecencia ante el juez, lo cierto es que se le pregunta cuál fue exactamente su delito, ¿no? Y entonces, bueno, se le contesta que mientras trabajaba como periodista, induje a mi fuente a proporcionar información supuestamente clasificada. Pero, claro, la primera enmienda de la Constitución norteamericana lo que garantiza es la libertad de expresión y de prensa. Y por lo tanto estaba protegida esa labor periodística. Con lo cual, realmente, él no se declara culpable. Él simplemente reconoce lo que ha hecho, lo que está haciendo. Ahora, eso es un delito. Esto es lo curioso, ¿no? Assange queda claro que Assange no robó ningún documento de Estados Unidos, sino que, como cualquier periodista, lo recibió de una filtración y lo que hizo fue ponerlo en conocimiento público. Con lo cual, aquí se han derribado varios mitos. Uno es, Assange no es ningún traidor que tenga que ser juzgado en Estados Unidos, porque Assange, primero, no es ciudadano estadounidense, nunca ha vivido en Estados Unidos, no tiene ningún vínculo significativo con los Estados Unidos, es un ciudadano australiano que vivía y trabajaba en Londres cuando el gobierno estadounidense ordena su extradición. El segundo mito que se derrumba es que es un informante que filtró información clasificada. Bien, Assange no filtró ninguna información clasificada, sino que publica información que le fue filtrada a él, como cualquier periodista. Tercer mito, que expuso a personas deliberadamente en situaciones de riesgo. Bueno, en realidad nunca expuso a nadie en riesgo, en una situación de peligro. Y es más, tomó medidas para salvaguardar a aquellos que podían verse afectados por la publicación de aquellos documentos. La cuestión aquí es que Wikileaks colaboraba con un consorcio de medios, hay que recordarlo, entre los que estaba, por ejemplo, New York Times, en los que estaba The Guardian, entre los que estaba Le Monde, Der Spiegel o el diario español El País, para analizar periodísticamente toda esa información. La contraseña sobre los documentos originales en los que no estaba censurado nombres que pudieran ser afectados en situaciones de peligro, esa contraseña fue hecha pública por uno de estos medios asociados, lo que le permitió a terceros acceder a publicar a lo que estaba publicado sin censura. De esto, el propio Assange informó a las autoridades norteamericanas de lo ocurrido, de que habían filtrado esa contraseña de acceso. Y eso tuvo que ser uno de los medios asociados. Ahora bien, dicho todo esto, queda una duda. ¿Esto acaba aquí? Es decir, simplemente con Assange reconociendo, atribuyéndose un delito que realmente no cometió, acaba aquí. Los norteamericanos van a de alguna forma contentarse con la simple reconocimiento de Assange y que simplemente se vaya a Wikileaks, o sea, se vaya a Australia para volver a poner en marcha Wikileaks, o existe, esto es una simple hipótesis, existe un proyecto para utilizar a Assange en una nueva jugada. Tengamos en cuenta una cosa, Assange ha estado literalmente aislado del mundo y no sabe por lo que realmente lo que y cómo han ocurrido los acontecimientos de los últimos años. Si alguien hubiera estado
aislado tanto tiempo y despertara, hubiera estado durmiendo durante años y se despertara hoy, posiblemente no creería la realidad de todo lo que estamos viviendo estos últimos años. Recordar, desde el comienzo de la pandemia del coronavirus, todo lo que ha ido ocurriendo. Assange fue víctima de una brutal presión psicológica. No podía ver a su familia, no tenía tiempo, permiso, nada. Las condiciones en la cárcel londinense eran bastante rigurosas, vamos a llamarlo así, de forma amable. Su salud quedó seriamente perjudicada por todo este tiempo en la cárcel. Y a eso sumémosle el propio estrés de no saber qué va a pasar, si vas a ser extraditado a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Claro, además ha estado bajo vigilancia de psicólogos que tienen herramientas y posibilidades de influencia farmacéutica en el cerebro de cualquiera de los presos y más de uno tan significativo como Assange. Assange va a tener claridad de ideas en estos momentos para saber realmente entender e interpretar los acontecimientos que han estado ocurriendo. Necesitará tiempo. Si no hay una intención de manipularle en algún sentido. Yo espero que no, que Assange siga siendo, pues eso, un mito de investigación periodística y del derecho a la libertad que tienen todos los ciudadanos de conocer la verdad. Pero bueno, lo iremos viendo en los próximos tiempos. El siguiente tema que quiero que veamos es uno muy delicado, sobre todo porque afecta más a los europeos, hay que decirlo, ¿no? Desde hace tiempo, como es conocido, hay miles de soldados ucranianos que son entrenados en países europeos. En concreto, en España ya son más de 4.000 los militares ucranianos que se han formado en los acuartelamientos españoles. La cuestión es que desde hace pocos meses se ha conocido que con estos voluntarios ucranianos, con estos soldados ucranianos que vienen a formarse en España, van incrustados agentes del Servicio de Seguridad ucraniano, es decir, espías ucranianos, ¿no? ¿Para qué? Pues para algo tan peligroso como para obtener datos significativos, información crítica de aquellos ucranianos que viven en España, aquellos rusos que viven en España o de aquellos españoles que son críticos con la política del régimen dictatorial de Zelensky. Es decir, estos individuos vienen con los soldados, estos individuos y estos soldados entran en España sin presentación de pasaporte ni visado, porque teóricamente llegan a una base militar y de esa base militar son llevados a un acuartelamiento y de ese acuartelamiento no pueden salir. Con lo cual no hay control realmente de quién está entrando. Bien, la cuestión estalla cuando se conoce que agentes de la SBU ucraniana abandonan los acuartelamientos y van por media España, por toda España, y me imagino que esto está ocurriendo en los países europeos, recogiendo datos e información crítica sobre personas que no están de acuerdo o critican la política de Zelensky. De hecho, no nos llamemos a engaño, el que os está hablando y muchos de los compañeros que aparecen en DMP o en otros canales que nos dedicamos a la cuestión geopolítica y que somos críticos con la política de Zelensky, con la política de la OTAN, con la política de nuestros propios gobiernos, somos el objetivo de estos agentes de seguridad ucranianos. ¿Para qué quieren la información? Bueno, uno puede pensar cualquier cosa, para meternos en las listas negras, para ver si hay posibilidad de encausar a alguno, ya hemos tenido compañeros que han tenido que pasar por la fiscalía, o simplemente para ser objeto de atentados que puedan poner en peligro su vida, como por ejemplo
un exiliado ucraniano, un periodista ucraniano que lleva ya 10 años viviendo en España. Tengo por aquí su nombre, por decirlo, para que lo tengáis. Su nombre, que es, bueno, Anatoly Seiri. Bien, que su casa incluso fue atacada ya 2 veces con cócteles Molotov en Cataluña. El caso es que cuando las autoridades militares españolas identifican y tienen claro lo que ha ocurrido, pues ordan una orden de expulsión de estos agentes. Entre ellos, esa orden que va directamente firmada por el jefe del Estado Mayor del Ejército, de la Defensa, perdón, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Qué hace el Ministerio de Defensa español? Pues meter en un cajón la orden de expulsión y aquí no ha pasado nada. Porque parece ser para el Ministerio de Defensa español, y me imagino, repito, que esto está ocurriendo en otros países de la OTAN, es mucho más importante que el dictador Zelensky no se enfade y no haya ningún rifirrafe que pueda saltar a las páginas de los periódicos con él, que la seguridad de ciudadanos españoles. Hay que decir que esto no es tampoco nuevo. Es decir, ya había y hay entidades que se dedicaban al espionaje en España y que no solamente son estos agentes infiltrados, también los intérpretes que son contratados de aquella manera y que lógicamente están en instalaciones militares, son intérpretes de idioma ucraniano a español y viceversa, y que no están controlados tampoco. Es decir, son contratos a empresas, en concreto estas de 7 millones de euros, y aquí había intérpretes que tampoco estaban, los traductores tampoco estaban controlados y no sabíamos qué información realmente disponen y de la que pueden sacar de esos cuarteles, ¿no? Pero aquí ya teníamos, por ejemplo, estructuras legales financiadas por la Unión Europea, por ejemplo, la Agencia Ucraniana de Verificación de Noticias, estos fake, que buscaban medios de comunicación en España a los que financiar o a los que sí que financiar y que se dedican a la verificación de datos y que proporcionan información sobre los críticos al régimen de Zelensky, con nombre y apellidos. Aquí hay también determinados think tank, por ejemplo el CIDOB de Barcelona, que confeccionan listados de periodistas, políticos, profesores de la universidad y líderes de opinión a lo que se tilda de contemporizar con la visión del Kremlin. En definitiva, están haciendo listas negras y nos están poniendo a algunos de los que conocéis por canales en esas listas negras. Cabe añadir que ya hemos observado cómo en algunos canales de los denominados rusos libres, estos supuestos opositores rusos navalnistas que viven también como refugiados o exiliados en los países de la OTAN, se dedican también a propagar información sobre aquellos que, bueno, pues somos críticos con el régimen Zelensky, o ellos consideran que somos prorrusos, lo seamos o no. Es decir, esto la cuestión aquí no es si es verdad o no, porque aquí cada persona es libre de pensar lo que quiera y apoyar a quien le dé la gana, porque es un derecho fundamental amparado en nuestras constituciones y en la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. Pero estos señores, que encima están refugiados, pues se dedican, creo que hay una siguiente filmina que puedes pasar, lo digo al técnico, eso. Estos señores se dedican bueno, pues a realizar estos de protestas, a intentar reventar las actividades de asociaciones de apoyo a Rusia o de lucha contra la rusofobia, y también se dedican a hacer vídeos donde intentan señalarlos como agentes del Kremlin, agentes del FSB, pagados por Moscú y toda la monserga habitual de estos tipos. Estos grupúsculos, también hay que decir que, bueno, pues, aparte de apoyarse en los servicios de seguridad y las embajadas ucranianas, los financia y los apoya un conocido oligarca, un delincuente, que huyó de Rusia en su momento, que pasó por la cárcel, que es Mikhail Jodorkovsky. Bien.
Este es el personaje que tenemos ahí. Hay que decir también que dado el acuerdo de seguridad mutua establecido entre el régimen de Zelensky y el gobierno español, pues hay una mayor colaboración entre la SBU, que se dedica a acciones de terrorismo y de persecución de opositores, con la Servicio de Inteligencia Español. Con lo cual, también desde aquí hay que avisar que el Estado español se haría cómplice en un futuro de cualquier posible acto terrorista en contra de la Federación de Rusia que realicen estos tipos. Vean, Jodorkovsky, conocido por ser un delincuente, pasó años de cárcel en Rusia, es un enemigo mortal de Putin. Él pertenecía al círculo de oligarcas que rodeaba a Yeltsin, como Buzinski, como Berezovsky, el propio Jodorkovsky, Abramovich y otros, que, bueno, pues gracias a Dios el gobierno ruso se los quitó de encima. Algunos acabaron en la cárcel, otros exiliados, otros se fueron a Israel, y muchos de ellos robaron el dinero y se lo llevaron a Londres, cuando se la llamaba entonces London Grado, donde depositaron ese dinero robado y han vivido a cuenta del robo al pueblo ruso durante todo este tiempo. Yo solo quiero indicar aquí una cosa, y por si alguno de estos rusos libres y sicarios de este personaje, de este mafioso, que lo demás también sabemos señalar. Lo demás también tenemos información para sacar. Lo demás también conocemos los trucos sucios. Los demás también podemos acudir a autoridades, tanto nacionales españolas o de nuestros países, como de la propia Unión Europea. Y los demás también sabemos protegernos de estos elementos que no tienen ni siquiera la mínima vergüenza de saber que están acogidos en un país para respetar lo que los ciudadanos de ese país piensen o dejen de pensar. Así que avisaditos quedan. Lo digo aquí claramente para que tomen nota. En fin, y yo creo que vamos a pasar a el tema que ha sido de estos 2 últimos días, desde que se celebró la otra noche, el 24 de junio, noche en España, madrugada en España, noche en Estados Unidos, el debate primer debate para las elecciones presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden. Teóricamente va a haber 2 debates, y digo teóricamente porque, desde luego, si fuera Trump, después de este debate, yo creo que no tiene ningún sentido un segundo debate, porque el nivel que ha alcanzado de apoyo Trump tras este segundo debate, creo que es tan alto que va a ser muy difícil que lo pueda superar. Y por lo tanto, lo único que va a hacer es arriesgarse a un segundo debate donde lo más que puede hacer es perder algún punto. No voy a resumir nada de lo que se dijo en el debate y demás, porque estoy seguro que todos nuestros espectadores ya tienen información directa, porque han visto tanto en los medios oficialistas y corporativos como en los medios alternativos, han visto distintas interpretaciones de lo que sí se dijo o no se dijo, ¿no? Voy a referirme más a algún aspecto político y de mayor profundidad respecto al debate, y sobre todo de la resaca, ¿no?, posterior al debate. Hay que decir que, por supuesto, que el debate fue de ellos dos, nada más, Partido Demócrata y Partido Republicano, que son los que dominan y seguirán dominando la partitocracia norteamericana. Otros contrincantes que podría haber, que también se presentan a elecciones, como Robert Kennedy, por decir el más importante, no pudieron participar. También hay que decir que no había público en directo como en otras ocasiones, o que los moderadores cortaban el micrófono a cada uno de los aspirantes cuando le tocaba el turno de hablar al otro. Con lo cual, que esto tiene un efecto muy curioso, que es que, lógicamente, no va a haber posibilidad de enfoque de la cámara solamente al que está hablando, y no se ven los gestos que podía hacer el otro, o se reduce al mínimo los gestos que podía hacer el otro participante en el debate, perdiéndose cierta información no verbal que siempre hay en este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, lo hacía la CNN, así lo pactaron además,
Hay que decir que, lógicamente, al hacerlo la CNN, las preguntas eran muy sesgadas para favorecer al candidato demócrata, a Joe Biden. Y bien, a pesar de todo eso, bueno, pues Biden dio el espectáculo que todos preveíamos que iba a dar, porque es una persona que tiene, bueno, pues tiene esa deficiencia cognitiva propia de una demencia senil que va avanzando y que, es decir, yo en algún sitio ya he tachado de auténtica crueldad lo que se hace con este hombre, porque se le presenta ante las cámaras, no ante los estadounidenses, no ante las cámaras, ante las televisiones de todo el mundo, pues dejando en evidencia cuál es su situación mental, cuál es su situación personal. Más allá de que no tengo la más mínima simpatía por este señor, hay que decir que desde el punto de vista humano esto es impresentable. Es impresentable. Dicho esto, también hay que decir que ambos candidatos no proyectaron una imagen realmente frágil y poco consistente. Es decir, si alguien me dice, bueno, vamos a ver cuáles son las propuestas políticas que hicieron a un lado y a otro, prácticamente ninguna. Prácticamente ninguna. Se dedicaban a insultarse, a tirarse los trastos, a decir, y tú más, tú eres un criminal y tú más, tú eres el peor presidente de los Estados Unidos, tú eres peor todavía, y así fue todo el debate, ¿no? A Biden le hubiera gustado que creyéramos que la economía norteamericana está en auge y que la frontera sur está bajo control, que las comunidades, distintas comunidades identitarias étnicas norteamericanas están seguras y que Ucrania va a ganar la guerra contra Rusia. Pero la realidad es que la sociedad norteamericana se va desmoronando poco a poco y Biden y su camarilla nos ha acabado llevando al mundo al borde de una guerra global, de una guerra mundial. Esta es la realidad y esto, evidentemente, son datos objetivos que Trump iba a utilizar y tenía en su mano utilizar, ¿no? Cosas curiosas. En todo el debate, 90 minutos, no se habló y no hubo una sola pregunta sobre el gran enemigo sistémico de Estados Unidos, que es China. No deja de ser curioso y yo creo que a futuro habrá que reflexionar algo al respecto, ¿no? Porque posiblemente porque ese aspecto es común en los dos candidatos, ¿no? Porque si no hubiera sido muy sencillo, si alguien hubiera sido más pro-chino o más anti-chino, no. Es decir, eso significa que tanto para el Partido Republicano como para el Demócrata, el asunto de China no es su problema. Tiene muy claro que es el contrincante sistémico y por lo tanto tenemos que prever que a futuro por ahí va a haber los problemas que todos intuimos desde el punto de vista geopolítico. El caso que tras el debate el establishment demócrata entró en pánico porque se vio claramente bueno, es que Biden perdió más de 12 puntos en las encuestas posteriores realizadas al debate, ya perdió 12 puntos respecto a Trump. Es decir, el 60% de los votantes demócratas quieren que Biden se vaya, que no se presente. Pero, lógicamente, el equipo de Biden se resiste, ¿no? La prensa norteamericana ha sido terrible. Aquí, de fondo, podéis ver la portada del Times. Pánico. Y el propio Biden saliendo de ella, ¿no? CNN hablaba del desastroso discurso de Biden en el debate, que pone en duda su reelección. Washington Post, el Biden tropiezo en un encendido debate mientras Trump difunde falsedades. El New York Times, un colapso en prime time. El New York Post, el fin de la presidencia de Biden. El Wall Street Journal, la desastrosa noche de Biden puede cambiar el curso de las elecciones. El problema de cambiar a Biden ahora es que todas las alternativas son terribles. Por ejemplo, pero el Washington Post ha hecho una lista de los 10 candidatos que podrían reemplazar a Biden. Entre los que está, bueno, pues podemos imaginar, ahí está el gobernador de California, incurso también en situaciones irregulares. Hay varios gobernadores, está Michelle Obama, la esposa del expresidente Obama,
está incluso, alguno ha puesto por ahí a Hillary Clinton, lo cual es absurdo, no es creíble, pero bueno, estos son los posibles. Y, lógicamente, la vicepresidenta Kamala Harris. El problema es que para los demócratas, Kamala Harris tiene todavía en las encuestas menos tirón que el propio Biden. Con lo cual, el problema, y por eso el pánico en los demócratas, es que las opciones de reemplazo son muy difíciles, son terribles. La pregunta es, ¿qué gana el Partido Demócrata con la candidatura de Biden? Y en algún sitio, pues algunos analistas han comentado que igual es que la pregunta está mal hecha. Puede ser que la pregunta más directa que tenga que ver con lo que está ocurriendo sea es ¿qué ganará el Partido Demócrata con la candidatura de Biden? Porque ¿y si el objetivo de este debate era destrozar a Biden, que Biden saliera fatal para poder impulsar a otro candidato? Es decir, hay que tener en cuenta que nunca se había realizado un debate electoral tan pronto, es decir, tan alejado del día de las elecciones. Si las elecciones son en noviembre, pues esto se hacía en septiembre, se empezaron los debates electorales. ¿Por qué hacerlo a últimos de junio, con tanto tiempo? Precisamente para que hubiera tiempo suficiente para cambiar a Biden. La Convención Demócrata, que es la que tiene que elegir el candidato final, que vaya a las elecciones, es en agosto. ¿Era este debate una forma de evidenciar ante el votante demócrata, de evidenciar ante todo el mundo que Biden no está en condiciones de ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos? Una segunda opción que podría haber es que el Partido Demócrata haya tirado la toalla y esté diciendo, bueno, esto no va a tener solución, estas elecciones las tenemos perdidas, ya no solamente el candidato, sino toda la agenda demócrata de estos 4 años, entre ellos, por ejemplo, el asunto de la guerra de Ucrania o el problema en Oriente Medio, y entonces pues se resigna a que Trump gane las elecciones y prepararse ya para las elecciones del año de 4 años después, ¿no? Serían ya las de 2028, noviembre de 2028. Es decir, esta es otra posibilidad. Esto lo veremos, lo iremos viendo, sobre todo de aquí a la Convención Demócrata en agosto. Biden, al parecer, se resiste, tiene su círculo interno, pero sí es verdad que han obligado a todos los posibles candidatos, incluso a Newsom, que es el gobernador de California, a salir, a desmentir que tengan ninguna intención presidencial y que apoyan a Biden. Incluso los principales donantes de la campaña demócrata, pues de alguna forma también han tenido que decir, aunque las últimas noticias parecen contradecirlo un poco, según Bloomberg, pero parece que han tenido que decir inicialmente que se mantenía en su disposición a seguir ayudando y a seguir apoyando a Biden. El caso es que, bueno, pues solo nos queda esperar a esa convención en agosto, a esa convención demócrata, y de allí saldrá el que será el candidato real que se enfrentará a Trump. En estos momentos, y salvo que ocurra algo que puede ocurrir en la política norteamericana, Donald Trump casi tiene asegurada la elección para una nueva presidencia, con los cambios que ello puede aportar desde el punto de vista geopolítico, tanto por sus relaciones con la Unión Europea, con la OTAN, como la cuestión con China. Va más allá, además, de lo que tenga que afectar a Oriente Medio o su propuesta, su desafío de que él en 24 horas acabaría con la guerra en Ucrania porque llamaría a Putin y se llegaría a un acuerdo, ¿no? Bueno, más allá de estas habilidades que son típicas de este personaje bronco e impulsivo y demás, lo cierto es que sí que puede haber, no sabemos si por intención o simplemente porque su temperamento es así, le lleva a estas cosas, sí que puede haber un choque con las actuales políticas de la Unión Europea,
un choque con la viabilidad futura de la OTAN, una reducción de las tensiones con Rusia, un aumento de las tensiones en el Pacífico, y me imagino que Trump intentará no cometer, y esto es más casi un deseo que una realidad, no cometer los mismos errores que cometió cuando los 4 años que estuvo gobernando, cuando, sin tener en cuenta qué facciones, qué sectores de la sociedad norteamericana le apoyaban, fundamentalmente la clase trabajadora blanca, fundamentalmente clase media, pues sin tener en cuenta eso, pues dejó que su equipo se llenara de neoconservadores fundamentalistas fanáticos, pues que le llevaron pues, a cometer torpezas que le costaron la presidencia y le han podido llegar a costar incluso la cárcel, dado el montaje que se hizo. ¿Hubo fraude en aquellas elecciones? Pudo haberlo habido, pero también es verdad que Trump pudo haber perdido en función de aquellos errores políticos que cometió, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, el asesinato del general Soleimani, que era el gran luchador, el gran estratega iraní contra el Estado Islámico, ¿no? Que él entendía que, no, Israel entendía que era un peligro para el Estado judío, y entonces Trump les hizo el favor del crimen, ¿no? Y esas cosas se acaban pagando siempre. En fin, con esto creo que hemos hecho un repasito por lo más importante y vamos a dedicar los últimos minutos a nuestro tema. Ya en programas anteriores habíamos hablado de qué era la ideología dominante. Recordad siempre, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Ya habíamos hablado de cuál era esa ideología, el globalismo, ¿no? Incluso habíamos hablado en otro programa de cuál era la expresión maximalista de ese globalismo, que habíamos identificado como el transhumanismo, una especie de irracionalismo pseudocientífico, en el cual, bueno, pues algunos veían la utopía liberal, ¿no? Es decir, su paraíso, ¿no? Bien, pues hoy vamos a hablar un poco de unas pequeñas ideas de lo que es el programa político de ese globalismo. Y ese programa político es al que se le ha puesto el nombre de Agenda 2030. Esa Agenda 2030 que vino a sustituir a los objetivos del milenio que tenían Naciones Unidas. El caso es que los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, al final un equipo marcado por Naciones Unidas elaboró un documento con 17 objetivos interconectados para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Bien. Esto fue establecido en el año 2015, estos 17 objetivos, y tienen que ser alcanzados en 2030, de ahí el nombre de la famosa agenda, ¿no? Los 17 objetivos son todos, bueno, una maravilla. Nadie puede acabar oponiéndose a eso porque son evidentes en sí mismos, ¿no? Por ejemplo, el fin de la pobreza, el fin del hambre, la salud y el bienestar para todos, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, la industria, innovación e infraestructura, la reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, la producción y el consumo responsable, la acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la paz, la justicia e instituciones internacionales sólidas, y las alianzas para lograr esos objetivos. Claro, dicho así, ¿quién se va a oponer a esto? Si es la carta a los Reyes Magos. Bien, pero claro, esto tiene sus antecedentes y esto ha sido el precipitado final de toda una serie de conferencias que se han ido realizando por Naciones Unidas desde hace años, como la del Cairo en el año 94, Pekín en el 95, Río de Janeiro, que fue la Cumbre de la Tierra en el 92, etc. Y llama la atención que estas conferencias siempre fueran financiadas por los sospechosos habituales, la Fundación Rockefeller, ¿no?, por decir una de ellas más importantes, e incluso la multinacional dedicada al tema del aborto como Planned Parenthood. Es decir, por decir, dicen dos, ¿no? Claro, esto es un plan global para todo el mundo, que es muy, muy importante, pero no ha sido votado por nadie.
Es decir, es tan importante que la Agenda 2030 no la ha votado nadie. Ha sido presentada por Naciones Unidas y ya está. Y los países miembros, pues, a llevarla adelante, ¿no? Eso tiene 40 páginas, en el cual podemos, tengo aquí algunos pequeños detalles que nos indican la naturaleza de esta agenda, ¿no? La palabra sostenible aparece mencionada 223 veces. La palabra inclusivo, 23 veces. El término libertad se menciona 3 veces. Y el término familia, 1. Esto nos indica ya un poco el sentido que tiene, ¿no? Hay que decir que el documento realmente es un cúmulo de vaguedades inconexas y sin sentido que pretenden decidir lo que es bueno y lo que es malo, así como lo que es importante y lo que no es importante. Y para eso utiliza una palabra talismán que es sostenible, permanentemente para todo. Por eso se la menciona 223 veces en 40 páginas. Todo tiene que ser sostenible, porque el concepto de sostenible se utiliza como talismán atractivo para el resto de lo que se quiere comunicar, ¿no? Para el resto de la comunicación de la Agenda 2030. De las 3 veces que se cita la palabra libertad, una es para decir que la agenda busca un concepto más amplio de libertad. Teniendo en cuenta que esto es una neolengua típicamente orwelliana, pues habrá que echarse a temblar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Bueno, pues simplemente llevar adelante la ideología globalista. Un plan global con una serie de objetivos que al final acaban en un control social absoluto por una élite. Y esto a nivel global. Es de alguna forma una versión avanzada del capitalismo donde ya se ha producido, como decía Marx, la concentración de capitales, se ha producido la proletarización máxima de las masas y por lo tanto la división clarísima en 2 clases muy separadas, muy desiguales, para controlar todo el mundo. Para ello, o sea, esto tiene lógicamente un carácter totalitario, es decir, no hace falta ser muy inteligente para detectarlo, ¿no? ¿Cómo se ha manifestado esta agenda, ¿no? ¿Cómo se propaga? Bueno, pues utilizando un lenguaje curiosamente pensado, con frases ambiguas, que rescatan ciertas luchas sociales, de ahí, por ejemplo, los derechos de la mujer o el tema del clima, ¿no? de la ecología, que lo cual, unido a este nuevo lenguaje, unido a la cultura del miedo impuesta por los acontecimientos de los últimos años y la pérdida de referentes morales, pues hace que sea perfectamente asumido por la población, ¿no? Además, es una agenda que se va a promocionar de las escuelas, donde va a haber claramente una imposición en la forma de pensar de los niños, una instrumentalización de la educación para la asunción ya desde pequeños de los objetivos de esta agenda, ¿no? Ahí está, pues ya podéis imaginar el tema de la descarbonización, que es el gran motor que impulsa todo el ecocapitalismo. Ahí está el tema del control de la natalidad, la familia, el género, todas las cuestiones de la ideología de género, etcétera, etcétera, que van para la desconstrucción de, bueno, pues una típica comunidad orgánica humana como son las familias. Ahí está el hecho de que haya que pensar en que nos digan lo que tenemos que consumir y no consumir, cómo consumirlo o no cómo consumirlo. Es decir, esta gente tiene una clara enemistad por el campo, por la agricultura. Pretenden que al final las proteínas que los humanos de la clase baja, de los de abajo, consuman, sean a partir de insectos, ¿no? Y que, bueno, pues se ha generado por los grandes multinacionales que se van a dedicar a esto. Por supuesto, el apoyo a la cuestión climática, ya lo hemos dicho, donde se mantiene esa visión catastrofista de que ya estamos casi en el punto de no retorno, donde la humanidad va a desaparecer porque puede aumentar 1,5 grados o 2 grados la temperatura global del planeta. En fin,
y una actitud paternalista y neocolonialista con los países más pobres, en los cuales lo que se está diciendo es que se tienen que sujetar y someter a esta agenda y perder la capacidad de decidir su destino. Porque claro, como esta agenda es el mejor, representa el mejor de los mundos posibles, ¿cómo os vais a negar a ellos? A lo mejor si os negáis es que sois peligrosos. Y si sois peligrosos, pues igual hay que tomar alguna medida. Y ya sabemos lo que significa eso en manos de esas élites globalistas, ¿no? Lo que sí podemos decir a día de hoy, porque esto hemos dicho era en el año 2015, es decir, han pasado ya, bueno, pues, que quedan 6 años para el 2030, han pasado más de la mitad del tiempo para llegar a cumplir esas perspectivas de esos 17 objetivos, es que está siendo un completo fracaso, un calamitoso fracaso. Según las mismas oficinas de la Agenda 2030, solo el 15% de las metas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 van cumpliéndose. A veces no se transcurrido ya más de la mitad del plazo, ¿no? El resto, un desastre. Pero seamos serios, ¿no? A los autores de la Agenda 2030 y sus 17 objetivos no le importan nada, en absoluto. Esto es simplemente pues el velo de Maya para ocultarnos la realidad. Es la ideología en el más preciso sentido que la definía Marx en sus obras. Es decir, aquello que hace que no entendamos la infraestructura, la superestructura, que hace que nos tape, que no entendamos cuáles las reales causas que producen los acontecimientos sociales, es decir, lo que está en la infraestructura. El verdadero objetivo de la Agenda 2030 es la dominación, es la imposición de un nuevo orden mundial basado en un férreo control y la servidumbre del ser humano despojado de derechos. Es la utilización de la tecnología para el control social, es la utilización de la tecnología para acabar con el mundo del trabajo. El ideal de ello sería que los trabajadores fueran robots, que trabajaran las 24 horas del día y pudieran ser sustituidos en cualquier momento. Es el pensar que va a haber una renta universal para que simplemente sobrevivas a partir de insectos, mientras la élite podrá seguir utilizando aviones, trasladándose en sus aviones privados y viviendo con mayores lujos y la mayor ostentación, porque para eso son la élite. En el fondo, esto es lo que hay detrás de la Agenda 2030, nada más. El resto es una carta a los Reyes Magos que solo se va a cumplir para esa élite. Los demás a comer insectos y a soportar ese control asfixiante del totalitarismo liberal globalista que viene determinado en esta fase del capitalismo como ideología dominante. Y nada más, acabar simplemente con una cita, en este caso de Homero, una cita que, bueno, pues entronca con esos candidatos a elecciones, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en otros países, candidatos que, bueno, pues llevan habitualmente la rosquilla de la Agenda 2030 en la solapa. Y decía Homero, para mí, odioso como las puertas del Hades, es el hombre que esconde una cosa en su seno y dice otra. Hasta la próxima semana, amigos. Y nada, recordar dar likes, que eso hará que la censura lo tenga más difícil con nosotros y que reflexionemos un poco todos sobre estas cosas que están pasando y estas cosas que nos vamos contándonos. Buena semana, buen fin de semana también y nos vemos.